Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a resolver el examen de febrero del 2022, el modelo A, corresponde a la primera semana. Vale, nos dicen la situación 1 que se estudian los síntomas de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función de la edad y el sexo. En una muestra de 2.522 niños y adolescentes, el 26% de los participantes obtienen puntuaciones elevadas en algún trastorno de ansiedad, puntuando las niñas significativamente más alto en todos los trastornos excepto en el trastorno obsesivo compulsivo. Imagine que usted dispone de una muestra de 180 niños y niñas en la que se obtienen los resultados para el trastorno de ansiedad generalizada que se muestra en la siguiente tabla. Vale, aquí directamente nos dan los datos ya sacados, que eso ya os digo que es un plus porque al final no lo tenéis que sacar del enunciado. Y bueno, aparte sí que tenemos otra muestra que sería la del estudio inicial, que tenemos 2.522 niños y que el 26% tienen trastorno, ¿vale? Sufren algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían los datos. Vamos a ver qué es lo que nos piden. En el primero nos dice, utilizando los datos los primeros, con un nivel de confianza del 99%, los límites del intervalo de confianza para la proporción de niños y adolescentes que en la población presentan puntuaciones elevadas en algún trastorno de ansiedad. Vale, entonces sería, ya os digo, con estos datos. ¿Vale? Y nos dice el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, estamos en una muestra y vamos a montar el intervalo de confianza de la proporción. Tendríamos que sería esto, ¿vale? Entonces nuestro intervalo al final sería la proporción más menos el error máximo, que es la z por el error típico, o sea, la z por, y en vez del error típico ya ponemos la fracción esta, o sea, la raíz, p por 1 menos p partido por n, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro intervalo. Bien, en principio tendríamos todo, solo necesitaríamos sacar la z, que nos dice con un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar. ,99 en el centro, porque es un intervalo de confianza, 0,005 por aquí y 0,005 por aquí. Y tenemos que buscar este valor de z y este valor de z. Vamos a buscar el negativo mismo, que es el que nos deje hacia la izquierda 0,005. Entonces nos vamos a las tablas, zetas negativas, y buscamos el 0,005 o lo más cercano. En este caso estaría entre estos dos, entonces sería o el menos 2,57 o el menos 2,58 o coger el del medio, que es el que me gusta coger a mí, que sería el menos 2,575. Pero ya os digo, como siempre, que realmente nos va a variar mucho los decimales con uno o con otro. Bien, entonces sería menos 2,575 y 2,575. ¿Vale? La P sería este 26%, o sea, 0,26, y tendríamos todo. Simplemente sería sustituir nuestra P 0,26 más menos la Z 2,575 y esto por la raíz de 0,26, 1 menos 0,26 y partido entre la n, que sería el tamaño de la muestra, 2.522. Operamos y esto nos queda 0,24 y 0,28, o sea, la B. ¿Vale? Fácil, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Para comprobar si en la población las varianzas de niñas y niños en el trastorno de ansiedad generalizada son diferentes, ¿cuál de las siguientes hipótesis es correcta? Vale, nosotros sí queremos saber si son iguales o si son distintas, pues simplemente que la varianza del grupo 1 sea igual a la varianza del grupo 2 o que la varianza del grupo 1 sea distinta de la varianza del grupo 2. ¿Vale? No tiene más. Por lo tanto, sería la C.
porque en la primera es hipótesis nula y la hipótesis nula no puede ir con distinto. En la segunda es hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa no puede ir con igual, entonces la única que nos encajaría sería la C. ¿Vale? Bien, utilizando los datos de los que usted dispone en su muestra y tomando un nivel de confianza del 99%, suponemos que las varianzas poblacionales de niños y niñas son, ¿vale? O sea, que seguimos con el contraste de las varianzas, ¿vale? Sería varianza de niñas, que es el que acabamos de hacer, igual a la varianza de niños o varianza de niñas distinto de varianza de niños, ¿vale? Entonces, en un contraste para la varianza, bueno, voy a buscar los datos primero. Como ahora ya es de nuestra muestra, serían estos datos, ¿vale? Vale, sí que este sería como nuestro grupo 1 y este sería como el grupo 2. Recordad que cuando hacemos un contraste para las varianzas, siempre deberíamos de coger el grupo 1 como el que tenga más varianza, más cuasi varianza, desviación típica o lo que sea. En este caso lo cumple. Y calcularíamos la F, el estadístico de contraste, que es la cuasi varianza del grupo 1 partido la cuasi varianza del grupo 2. Entonces es 3,4 al cuadrado partido 3,1 al cuadrado. Operamos y esto nos queda 1,20. ¿Vale? Ese sería nuestro estadístico de contraste. Entonces, dibujamos. Estamos en la F de Snedeker. Tenemos un contraste bilateral, porque es igual o distinto, al 99%. Entonces, centramos el nivel de confianza, 0,99, 0,005 por aquí y 0,005 por aquí. Esta sería zona de rechazo y esta sería zona de rechazo. Entonces vamos a buscar los valores críticos. Vamos a buscar esta F. Los grados de libertad son siempre n-1 de cada uno de los del tamaño de la muestra, entonces sería 59, 119, ¿vale? Entonces nos vamos a meter en la tabla de 0,995, que es la que nos dejaría hacia la izquierda, ¿vale? Buscando 59 y 119 de grados de libertad. Entonces nos vamos a la última tabla de la F, la de 0,995, que sería esta. Y entonces nos metemos en 59 de columna, que sería en 60, y en 119, que sería en 120. Y ese sería 1,747. ¿Vale? Entonces este punto de aquí es 1,747. Vale. Necesitaríamos buscar este de aquí para saber si el 1,20 nos cae entre medias o no. ¿Vale? Entonces, para sacar ese, siempre hacemos el recíproco. 1 partido la F girando los grados de libertad. O sea, 119, 59. Entonces sería 1 partido y nos volvemos a la misma tabla, no salimos de ella, pero giramos. Entonces sería 120 de columna y 60 de fila, que es 1,834. ¿Vale? 1,834. Operamos y esto nos da 0,54. O sea que este punto de aquí es 0,54. Así que nuestro estadístico de contraste, que es 1,20, sí que nos cae por aquí. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si no podemos rechazar la hipótesis nula, es que las asumimos iguales. ¿Vale? Por lo tanto, la A. Que realmente hemos calculado todo esto, pero bueno, viendo esto, bueno, no, lo tendríamos que sacar, sí, porque, a ver, sí que es cierto que el valor crítico que nos sale es este y no nos sale el 1,863, o sea que no podría ser otro. Pero igualmente yo lo calcularía todo por si acaso, ¿vale? Porque así sí que lo descartáis directamente, que son iguales y no son diferentes. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente. En el 4, para comprobar con los datos de su muestra si la puntuación mediana de ansiedad generalizada es mayor en las niñas que en los niños de la población, la hipótesis nula que ha de plantear es, vale, si nosotros queremos saber si es mayor en niñas
En niños, la nula tendrá que ser menor o igual. O sea, la C. ¿Vale? El 5, el estadístico de contraste y el nivel crítico para comprobar la hipótesis planteada en la pregunta anterior. Vale. Tenemos que calcular el estadístico de contraste para un contraste para las medias, en el cual hemos dicho que desconocemos las varianzas poblacionales, porque evidentemente no nos las dan, pero las asumimos iguales, que es lo que hemos dicho en el ejercicio 3, ¿vale? Entonces es la T que siempre nos sale, porque prácticamente es la que cae siempre, que es esta. ¿Vale? Entonces me vuelvo a por los datos y simplemente sustituimos. Vale, tendríamos la media del grupo 1, que es 6,5, menos la del grupo 2, que es 5,2, y todo esto partido la raíz cuadrada de 59 por 3,4 al cuadrado más 119 por 3,1 al cuadrado partido 60 más 120 menos 2, y esto 1 partido 60 más 1 partido 120. Operamos y esto nos da 2,57. Vale, tenemos que sacar el p-valor porque tenemos dos opciones. Entonces dibujamos, colocamos el 2,57, ¿vale? Rayamos hacia donde nos marca el pico de la alternativa, que en este caso es la derecha, y eso sería lo correspondiente al p-valor. ¿Vale? Bien, tendríamos que buscar la T de 100, si estos son 180, 179 grados de libertad. ¿Vale? Bueno, no miento, perdón, 178 grados de libertad, que es N1 más N2 menos 2. Recordad que cuando nosotros teníamos unos grados de libertad en la T muy por encima de 100, lo que hacíamos era aproximarlo a la normal, porque directamente no nos podíamos meter en la tabla de la T de Student. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos en la tabla de la Z a buscar el 2,57 directamente. Entonces, nos vamos a las tablas de las zetas positivas, 2,57, que sería este, 0,9949. ¿Vale? Esto es 0,9949. Por lo tanto, nuestro p-valor es el complementario, es decir, 0,0051. Así que es la B. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Vamos con el 6. Los resultados obtenidos en la pregunta anterior nos permiten afirmar que la puntuación media en la población es superior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 95, pero no para un nivel de confianza del 99. La puntuación media en la población es superior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 99. O la puntuación media en la población es inferior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 95. Vale, a ver. Nosotros teníamos esta, que era nuestra hipótesis. ¿Vale? Bien. Y hemos sacado un p-valor de 0,0051. Entonces, este p-valor es más pequeño que alfa para 0,01 y es más pequeño que alfa para 0,05. Es decir, que rechazaríamos para los dos. Si rechazamos y aceptamos la hipótesis alternativa, es que la media de las niñas es mayor que la media de los niños. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo. En la A nos dice que sí que es superior las niñas que la de los niños al 95, pero no al 99. Esta es falsa porque nos sale que es para las dos, ¿vale? Luego en la B, la puntuación media de la población es superior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 99. Esa es verdadera, ¿vale? En la C sería falsa porque nos dice que es inferior la de las niñas que la de los niños. ¿Ok? ¿Sí? Bien. El 7. Suponiendo que el tamaño del efecto para el contraste de hipótesis sobre la diferencia entre niños y niñas en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada es igual a 0,4, podemos interpretar,
Vale, entonces tenemos un tamaño del efecto de 0,4. Vale, lo que hacemos con esto, hacemos un dibujillo en el que vamos a poner las dos medias de los dos grupos. Teníamos que las niñas son 6,5 y los niños 5,2. Pues entonces vamos a poner aquí 5,2 que son de los niños y por aquí 6,5 que son de las niñas. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es que el tamaño del efecto lo consideramos como si fuera una Z. Y vamos a calcular cuánto nos dejaría hacia la izquierda, buscando en la tabla. Nos vamos 0,4, que sería 0,6554. ¿Vale? Entonces esto es 0,6554. ¿Vale? El complementario 0,3446. ¿Ok? Bien. Entonces recordad que siempre lo que nos deja hacia la izquierda es lo que cumple este dibujo tal cual. Es decir, que los niños es más pequeño que las niñas. ¿Vale? Y el complementario es lo que cumple el contrario, que las niñas sean más pequeñas que los niños. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo y descartamos. En la primera nos dice el 65,54% de los niños obtienen puntuaciones superiores a la media de las niñas. Falso, porque el 65,54% tiene que cumplir este dibujo, y este dibujo es que los niños es más pequeño que las niñas. Por lo tanto, la A no puede ser. Ahora, el 34,46% de las niñas obtienen puntuaciones superiores a la media de los niños. Pues también es falsa, porque el 34,46% nos tiene que cumplir el contrario, ¿vale? El contrario a este dibujo, y no lo es. Por lo tanto, debería ser la C. El 34,46% de los niños obtienen puntuaciones superiores a la media de las niñas, ¿vale? Porque es el contrario a este dibujo. ¿Sí? ¿Entendido? Vale, vamos con el 8. En un contraste de hipótesis sobre una media, si incrementamos el tamaño muestral, disminuye la potencia de contraste, aumenta beta o las dos opciones anteriores son falsas. Vale, esto tenéis una tablita en el tema 1, que os la voy a poner, y esa tablita hay que aprenderla sí o sí, porque son cosas que muchas veces os las ponen, que sería esta, que es en cuanto a rechazar o no rechazar la hipótesis nula en función de si realmente la hipótesis nula es verdadera o si es falsa, que es esta. ¿Vale? Entonces nos pueden hacer muchas preguntas en cuanto a esto. Esta específicamente se puede responder sin utilizar la tabla, ¿vale? O sea, esto os lo podéis aprender y ya está. Lo que pasa que viendo la tabla, pues también lo podéis sacar. Al final nos dice, en un contraste de hipótesis sobre una media, si incrementamos el tamaño muestral. ¿Vale? En el momento en el que nosotros aumentamos el tamaño muestral, el error disminuye. ¿Vale? Entonces, la beta, en el momento en el que nosotros aumentamos el tamaño muestral, beta disminuye. ¿Vale? Por lo tanto, la B no podría ser. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿podría ser disminuye la potencia de contraste? Pues vamos a ver. Si nosotros tenemos que beta cada vez es más pequeño, ¿vale? Porque disminuye, el 1 menos beta, que es la potencia de contraste, cada vez será más grande. Porque daros cuenta que si beta cada vez es más pequeñito, si a 1 le restas cada vez un número más pequeño, pues cada vez será más grande, ¿vale? Por lo tanto, la A tampoco puede ser. Así que es la C, que las dos opciones serían falsas. ¿Sí? Vale, vamos con el último. Cuando la hipótesis alternativa marca el sentido de una diferencia, nos encontramos ante un contraste unilateral, un contraste bilateral o situaciones que requieren necesariamente utilizar dos o más muestras. Vale, si nosotros marcamos el sentido de una diferencia, ¿vale? Si la diferencia es mayor o es menor, tenemos un unilateral, ¿vale? Otra cosa es que nosotros queramos saber si son iguales o distintas, sin más. Entonces ahí sería bilateral. Pero en el momento en el que ya marcamos un sentido, ya tendríamos que es unilateral porque metemos
el mayor o el menor. ¿Vale? Bien, vamos con la situación 2. Nos dice, en el TFG de un estudiante se presenta un proyecto para analizar si la calidad de la escritura de los estudiantes de secundaria depende del destinatario del escrito, factor A, que fuera evaluado por el profesor, una redacción dirigida a los padres o un escrito para otro estudiante de la misma clase de su elección. Selecciona un aula de 10 estudiantes que en su hora de clase semanal y durante 3 sesiones consecutivas realizan en diferente orden cada una de estas redacciones. Sabiendo que, y nos dan la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados del error, la razón básica A y la T. Cumpliéndose las condiciones requeridas, conteste a las siguientes preguntas. Vale, como nos dan muchas cosas, vamos a intentar rellenar tabla, ¿vale? Entonces, lo primero, tenemos, si nosotros leemos esto, nos tendríamos que dar cuenta que tenemos muestras relacionadas, porque a nosotros nos están diciendo que tenemos 10 estudiantes y esos 10 estudiantes escriben las 3 cartas, porque nosotros tenemos el factoral, que es el destinatario, tendríamos 3 niveles, ¿vale? Que sería el evaluado por el profesor, una redacción dirigida a los padres y el escrito para otro estudiante. Entonces tendríamos 3 niveles. Pero nosotros no tenemos 10 alumnos que escriban carta al profesor, otros 10 distintos a los padres y otros 10 distintos a otros estudiantes, sino que directamente los 10 estudiantes escriben las 3 cartas. Por eso son muestras relacionadas, ¿vale? Entonces estaríamos en tema 6. Vamos a coger la tablita ANOVA de tema 6 para rellenarla, ¿vale? Y a ver qué podemos sacar, si nos falta algún dato o lo que sea. Vale, tenemos esto, la A sería 3, la S sería 10, ¿vale? Y nos dan la suma de cuadrados total, o sea, tenemos aquí 90, la suma de cuadrados del error, tenemos aquí 25, y realmente no tendríamos, podríamos sacar los grados de libertad, pero no tendríamos nada más. Eso sí, tenemos A y T. Vale, si nosotros tenemos A y T, podemos sacar la suma de cuadrados del factor, ¿vale? Porque es A menos T. Entonces es 45 menos 35, que serían 10. O sea que aquí tenemos 10. Así que la de los sujetos, simplemente restando, a 90 le restamos 25 y le restamos 10 y nos quedarían 55. ¿Vale? Grados de libertad. En el factor A es A menos 1, o sea 2. En los sujetos S menos 1, o sea 9. Y en la total sería 30 menos 1, que serían 29. ¿Vale? Así que esto de aquí por narices tiene que ser 18 para que esta suma sean 29. ¿Ok? Bien, medias cuadráticas. Siempre suma de cuadrados entre grados de libertad. 10 entre 2, 5. 55 entre 9, 6,11 y 25 entre 18, 1,39. Y ahora hacemos 5 entre 1,39 y nos queda 3,6. Ya tendríamos toda la tabla hecha. Entonces vamos a ir viendo qué nos preguntan. El 10. ¿Cuál es la hipótesis provisionalmente verdadera de este trabajo? Vale, siempre la hipótesis ANOVA es hipótesis nula, que las medias son iguales, hipótesis alternativa, que al menos hay diferencias entre dos de los grupos. Entonces la que nos encaja sería la C, que los tres grupos, las medias son iguales, que es la nula. ¿Vale? Bien. Ahora en el 11 nos dice, el modelo ANOVA que debe aplicar para esta situación es bueno, como ya lo sabemos, es el intrasujetos porque son muestras relacionadas, ¿vale? El 12. En el ANOVA de un factor, la condición de homocedasticidad entre los niveles del factor se debe cumplir en todos los modelos unifactoriales, solo en los modelos intersujetos, solo en el modelo intrasujetos. Vale, la homocedasticidad se tiene que cumplir en todos, ¿vale? Ahí no hay distinción. Lo único, cuando tenemos muestras relacionadas, la condición era lo de las covarianzas que fueran iguales, ¿vale? Pero la homocedasticidad, eso sí que se tiene que cumplir siempre. Vale, el 13, los grados de libertad del error, ¿vale? Nos volvemos a la tabla, los grados de libertad del error, pues 18, pues la A, ¿vale? 14, con un nivel de confianza del 95%, el valor crítico para tomar una decisión respecto a la hipótesis nula del factor A, ¿vale? Valor crítico. Entonces, dibujamos
95%, 0,95, 0,05 y buscamos la F y los grados de libertad son 2 y 18, ¿vale? Esto de todas maneras, que sean 2 y 18, no hace falta que os lo aprendáis. Esto en el formulario os viene los grados de libertad aquí que tenéis que utilizar, ¿vale? Vale, vamos a buscar en la tabla de la F de 0,95, el 2 y el 18, o sea, con 18, con 2 y con 18 grados de libertad. 2 y 18, que sería 3,555. Ese sería nuestro valor crítico. 3,555, o sea, la A. ¿Vale? Vale, en el 15, el estadístico de contraste que obtiene para evaluar el factor A. Vale, el estadístico de contraste 3,6, o sea, la C. ¿Vale? Bien. Nos pide el nivel crítico P del estadístico de contraste. Vale, pues entonces tenemos nuestro estadístico de contraste que es 3,6. Rayamos hacia arriba y eso sería lo correspondiente al p-valor. Entonces vamos a buscar con los mismos grados de libertad, con 2 y 18, el valor que más se acerque al 3,6. Es el que hemos puesto antes, el 3,555, porque es el que más se acerca, pero bueno, que sería este, que es el de 0,95. Entonces, vamos a dibujar. Tendríamos aquí el 3,555, que nos deja hacia la izquierda 0,95. Entonces nosotros podemos decir que nuestro p-valor es más grande, perdón, es más pequeño de 0,05. Así que es la B. ¿Ok? Vale, el 17. A partir de la interpretación del resultado de este análisis, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la que se adaptaría? Vale, si nosotros tenemos un p-valor menor de 0,05, rechazamos. Por lo tanto, hay diferencias entre los tres grupos. No es lo mismo escribir una carta al profesor que a tus padres que a otro estudiante. ¿Vale? Entonces, a ver, tenemos... En la A nos dice, la calidad de la escritura de los estudiantes es la misma bajo las tres condiciones. Pues falso porque hemos rechazado. El B, el destinatario del escrito influye en la calidad de la escritura de los estudiantes con un p-valor menor de 0,05. Está porque hemos sacado un p-valor de 0,05 en el anterior. ¿Vale? La C no sería porque el p-valor no es 0,01, no es menor de 0,01. ¿Ok? Bien, y vamos con la situación 3. Nos dice, en la tabla 1 muestra los datos que relacionan la tasa cardíaca en situación de reposo con el peso corporal de un conjunto de 6 personas. La figura 1 muestra estos mismos datos gráficamente. Vale, entonces tenemos la tabla, tenemos la gráfica y ya nos dan los sumatorios hechos y el coeficiente de correlación lineal de peso. Entonces vamos viendo qué nos pregunta. Vale, en la situación 3 es apropiado realizar una regresión lineal simple porque los valores del peso y la tasa cardíaca son valores observados cuantitativos, realizar una ANOVA de medidas independientes dado que los valores de peso y tasa cardíaca son ambos variables cuantitativas, o aplicar un análisis de la interacción entre el peso corporal y la tasa cardíaca para evaluar los efectos simples. A ver, daros cuenta que estamos en situación 3. Situación 3 por narices tiene que ser regresión lineal, ¿vale? Me da lo mismo que sea simple o múltiple, ahí ya tendríamos que pensar los datos que nos dan y tal. Pero no estamos ni en ANOVA ni estamos en otra cosa, ¿vale? Entonces, no puede ser más que regresión lineal, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas al final son como preguntas teóricas que son una chorrada, pero intentad llegar a la cosa más simple. O sea, si nosotros estamos en la situación 3, igual que si nos preguntan algo de la situación 2, si es una ANOVA o es una regresión, es que situación 2 es ANOVA. Ya está, ¿vale? Vale, el 19. ¿Cuánto vale aproximadamente el estadístico de contraste para evaluar si la correlación entre X e Y es distinta de 0 para los datos de la tabla 1? O sea, nosotros queremos saber si la correlación es igual a 0 o distinta de 0. Tenemos nuestra RXY son 0,57.
Si no lo tuviéramos, habría que calcularlo, claro. Y entonces vamos a buscar el estadístico de contraste del coeficiente de correlación. Que es esto de aquí. Vale. ¿Qué teníamos? Son 6 personas. Entonces sería 0,57 raíz de 6 menos 2 partido la raíz cuadrada de 1 menos 0,57 al cuadrado. Operamos y esto nos queda 1,39, o sea, la C. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente. El intervalo de confianza de la pendiente para la regresión de y sobre x se encuentra aproximadamente entre los valores. Vale, intervalo de confianza para la pendiente. Entonces tendríamos b más menos la t, desviación típica de y, desviación típica de x, y la raíz cuadrada de 1 menos rxy al cuadrado partido n menos 2. Recordad que esto tenéis que montar la fórmula a partir de los trocitos que os dan en el formulario. Vale, a ver, realmente no tenemos nada sacado porque no tenemos ni la pendiente ni las desviaciones típicas ni nada. Entonces hay que sacar absolutamente todo. Si tenéis calculadora buena, metéis estas dos columnas en la calculadora, la X y la Y, y sacáis todo lo que necesitéis. Desviaciones típicas, la pendiente directamente y ya lo metéis en la fórmula, ¿vale? ¿Tenéis que hacerlo a mano? Pues entonces hay que ir haciendo el cálculo de cada una de las historias. Vamos a ver. Vale, como necesitamos las desviaciones típicas, vamos a calcular las medias tanto de la X como de la Y, luego las varianzas y luego ya las desviaciones típicas. Entonces, la media de X sería el sumatorio de X, 488, partido el total de los datos, que eran 6. Y estos son 81,33. Y la media de Y sería el sumatorio de Y, que son 319, partido por 6. Que estos son 53,17. Eso por un lado. Ahora, varianza. La varianza de X sería el sumatorio de X al cuadrado, 40.092, partido la N menos la media de X al cuadrado. Y esto nos queda 67,43. Y la de Y, pues sería el sumatorio de Y al cuadrado, 17.399, partido por 6, menos la media de Y al cuadrado. Y estos son 72,78. ¿Vale? La desviación típica de X sería la raíz cuadrada de la varianza, o sea, 8,21, y la desviación típica de Y sería la raíz cuadrada de la varianza de Y, que sería 8,53. Vale, tenemos ya las desviaciones, nos faltaría la B. La B se puede calcular con los sumatorios o hay otra fórmula de RXY por la desviación típica de Y partido la de X. Entonces, como tenemos el RXY que es 0,57 por 8,53 partido 8,21. Y esto nos quedaría 0,59. ¿Vale? Bien. Lo único que nos faltaría, tenemos ya la B, tenemos las desviaciones, tenemos el coeficiente de correlación lineal de Pearson, nos faltaría la T. Nos vamos a dibujar. Estamos al 95%, 0,95, 0,025, 0,025 y teníamos que buscar los valores de t de n-2. Son 6 menos 2 que serían de 4 grados de libertad. Pues vamos a entrar en la t positiva que nos deja hacia la izquierda 0,975 para buscar el t4. Vale. Grados de libertad 4,
0,975, pues sería esta, 2,776. Menos 2,776, 2,776. Vale, entonces sustituimos aquí, tendríamos 0,59 más menos 2,776 por la desviación típica de y, 8,53 partido la de x, 8,21, y por la raíz cuadrada de 1 menos 0,57 al cuadrado partido 6 menos 2. Operamos y esto nos queda menos 0,59 y 1,77, o sea, la A. ¿Vale? Ya os digo que todos estos cálculos, claro, si lo hacemos con la calculadora metiendo la tabla, pues tardamos infinitamente menos. Vale, vamos con el 21. ¿Es estadísticamente significativa la pendiente de la recta de regresión de los datos de la tabla 1? Estadísticamente significativa la pendiente. A ver, podríamos sacar el estadístico de contraste, pero como tenemos el intervalo, realmente no haría falta, porque daros cuenta que dentro del intervalo de la pendiente está el 0, o sea que no puede ser estadísticamente representativa, sería la A, es la única que nos encajaría, ¿vale? De todas maneras, podríais hacerlo, pues eso, sacando el estadístico de contraste, que es directamente 1,39 porque hemos sacado el de correlación y ya sabíamos que era 1,39, ¿vale? Pero bueno, podríais sacar beta igual a 0, beta distinto de 0, ¿vale? La t, si hacéis la de b menos 0 partido la desviación típica de y, desviación típica de x, menos rxy al cuadrado partido n menos 2, si hacéis esto os va a dar 1,39, ¿vale? Entonces, para el 95%, si nosotros sacamos, a ver, tenemos un contraste bilateral, 0,95, 0,025, 0,025, daos cuenta que son los mismos que hemos sacado aquí, ¿vale? Menos 2,776 y 2,776. ¿Vale? Entonces nuestro estadístico de contraste nos cae por aquí, no podemos rechazar, por lo tanto no es significativa, ¿vale? Pero ya os digo que pensando en el intervalo, si nuestro intervalo de confianza de la pendiente era menos 0,59, 1,77, el 0 está dentro. Y si el 0 está dentro, no es significativa. ¿Vale? Entonces me da lo mismo por dónde lo calculéis, lo que pasa que tardáis bastante menos por aquí, porque al final ya tenéis calculado el intervalo. ¿Vale? Vale, el 22. En el artículo publicado, el investigador ha asumido la norma de regresión de y sobre x indicando lo siguiente, y nos da el valor de la f. A esta información, a esta información usted puede añadir que el nivel crítico P es... Vale, vamos a ver. Tenemos nuestro estadístico 1,912, ¿vale? Y esto sería nuestro p-valor. Vale, la f es de 1 y 4 grados de libertad, entonces vamos a buscar con 1 y 4 grados de libertad los valores de la f. Empezamos por el primero, la de 0,90, 1 y 4, pues es que ya nos vamos a 4 y pico, 4,545. Recordad que las f siempre van en aumento, ¿vale? Entonces tendríamos que el 4,545 estaría por aquí y este nos deja hacia la izquierda 0,9. Por lo tanto, nuestro p-valor es bastante más grande de 0,1. ¿Vale? La que nos encaja, pues la A mayor que 0,05. Es la única que nos encaja de todas.
¿vale? Bien, el 23, en una regresión lineal simple, el coeficiente de alienación es, en una regresión lineal simple, vale, coeficiente de alienación, en este caso sería la B, ¿vale? Coeficiente de alienación siempre es 1 menos el Rxy al cuadrado, ¿vale? Es el complementario del coeficiente de determinación, ¿vale? Entonces, por eso es la parte residual de la variabilidad de la variable dependiente atribuible a otros factores no relacionados linealmente con la variable dependiente, ¿vale? La parte residual es la parte como no explicada, ¿vale? La parte explicada sería directamente el coeficiente de determinación. 24. ¿En qué situación valdrá lo mismo la pendiente de ecuación de regresión simple de y sobre x y la correlación entre x e y? Vale, a ver, pensando un poco en la fórmula de la pendiente, ¿vale? Que sería esto, para que la b y la rxy sean iguales, esta parte de aquí debería de ser igual a 1. ¿Vale? Y para que sea igual a 1, un cociente para que sea igual a 1, tienen que ser iguales. Por lo tanto, debería ser la A, cuando las varianzas de la variable dependiente e independiente son iguales. Bien, este más bien es de un poco saber alguna base matemática y tal, que más de psicología en sí. Es que esto al final, pues eso, es ver la fórmula. Pero bueno. Vamos con el 25. El coeficiente de determinación múltiple muestral tiene su contrapartida ajustada porque es un estadístico incompleto con respecto a la correlación poblacional, es un estimador sesgado con respecto al coeficiente de determinación múltiple poblacional o es un estimador no suficiente con respecto al coeficiente de determinación múltiple poblacional. Vale, el coeficiente de determinación múltiple es un estimador sesgado, mientras que el ajustado es insesgado, ¿vale? Entonces es la B, ¿ok? Importante porque ese también les gusta preguntarlo varias veces, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí el examen de febrero del 2022, el de primera semana, y nada, nos vemos en otros exámenes. Chao.